Saludos, bienvenidos. Comienza aquí Átomos y Bits, ciencia, tecnología, innovación y todo lo último de lo último a vuestra disposición en esta misma sintonía. Por gentileza de Lenovo, que está acompañándonos a lo largo también de esta temporada. Lenovo con sus ordenadores de sobremesa, por ejemplo, para el hogar. Si necesitas un PC familiar asequible, pues no tienes por qué renunciar al rendimiento y al diseño. Los equipos Essential te dan mucho por menos de lo que piensas. O los Lenovo ThinkCenter, pensados en usuarios profesionales y para empresas, equipos robustos, fiables, diseñados para funcionar sin descanso, ya sea en formato torre o todo en uno, o los ordenadores All-in-One, el PC que tiene todo en uno, como su nombre en inglés dice, claro, los ordenadores All-in-One que te proporcionan una experiencia de sobremesa en un factor de forma compacto y fácil de transportar sin necesidad de monitor externo. Esto es parte de lo mucho que te puede ofrecer Lenovo, tecnología de leyenda, acompañando a Átomos y Bits en esta peripecia radiofónica en la que contamos con el control de sonido de Javier López. Hoy con José Manuel Nieves, como de costumbre, aquí en el micrófono. Saludos a José Manuel, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Y aquí en el micrófono también el saludo de Pedro Pablo May. Hay que decir que José Manuel se pasa el día viajando de un lado para otro. La semana pasada le tuvimos en el Mobile y hoy se ha vestido para entrar en un agujero negro. Viene íntegramente de color negro, sí señor. Porque hoy estás ultimando tus preparativos, tu viaje. El señor ese que estaba construyendo un cohete para ver si la Tierra era plana. Bueno, pues tú estás construyendo un cohete, revélalo, dilo, para ir a un agujero negro y entrar en él. No, bueno, vamos a ver. Ojalá se pudiera, ¿eh? Vaya, pues yo estaba convencido. Si se pudiera entrar en un agujero negro... Yo entraría, vamos. Sabes que no podrías salir. Nunca. Pues entonces... Ni podrías ni siquiera comunicarte con el exterior. Pues me gastaría todo lo que tuviera y saldría corriendo. Bueno, sí, es un estudio muy bonito, es un estudio teórico, evidentemente, porque ningún científico se ha metido dentro de un agujero negro para comprobarlo, y si se hubiera metido no podríamos saber lo que ha hecho, porque nunca jamás hubiera podido enviar ninguna señal desde dentro, ni muchísimo menos volver. ¿Te imaginas que alguien hubiera entrado y no lo supiéramos? No creo. ¿Alguien quién? O sea, nosotros hemos llegado a la luna y de milagro. Entonces, imagínate para llegar y meternos dentro de un agujero negro. No, pero ya, insisto, es un estudio teórico, pero resulta que las ecuaciones de Einstein y las leyes de la física permiten una excepción gracias a la cual un observador, es decir, un ser humano con sus dotes de observación bien afiladas, podría entrar dentro del agujero negro sin quedar destruido en el proceso. No solamente podría entrar dentro del agujero negro, sino que podría adentrarse hacia el interior de ese agujero negro, muy cerca de la singularidad, que es el punto central del agujero negro, donde las leyes de la física se destrozan, pero se encontraría en un mundo muy, muy, muy extraño, un mundo en el que las reglas no funcionan en absoluto y sobre todo en un mundo no determinista. ¿Qué significa eso? Sí, vamos a explicarlo, vamos a ir parte por partes, porque... En nuestro universo, es un universo que se rige por unas leyes, que son las leyes de la física, y es un universo determinista. A cada acción le corresponde una reacción, y si un físico o un científico conociera, o sea, cualquier científico que conozca las condiciones iniciales de un sistema, el que quieras, el que sea, a cualquier rama de la física o de la ciencia. Si conoces las condiciones iniciales, conoces el estado presente y aplicas las leyes de la física, te sale un futuro posible, un único futuro que está determinado por esas condiciones iniciales, por esa evolución al ritmo de las leyes de la física. Pero ¿y si no fuera así? Es decir, si incluso conociendo las condiciones iniciales de un sistema, del universo, por ejemplo, si lo consideras un sistema, dentro de nuestro universo normal, si conoces las condiciones iniciales, que se está luchando por conocerlas, y se conocen muchas ya, del sistema que es el universo entero, y aplicamos y conocemos el momento presente, es decir, desde ese inicio hasta ahora, todo lo que ha ido sucediendo según las leyes de la física, puedes predecir el futuro del universo en cualquier momento, en términos generales. Bueno, pues eso, dentro de un agujero negro, no se produce. No se produce a partir de un punto que está cercano a la singularidad. ¿Qué pasa? Eso sería un mundo muy extraño. Sería un mundo muy extraño y los científicos hablan de una especie de principio de censura cósmica,
imagínate qué término más bonito, según el cual, que es lo que hace que sea imposible que la información salga de dentro de un agujero negro. Es decir, sería una especie de barrera que la naturaleza ha puesto ahí para que ningún observador pudiera experimentar lo que es estar dentro de un mundo que no estuviera determinado. ¿Qué pasaría si aún así lográramos atravesar esa barrera y penetrar en ese mundo no determinista? Bueno, lo primero es que nuestro pasado quedaría borrado automáticamente para siempre y tendríamos delante una posibilidad infinita de futuros, que serían, además, impredecibles, porque no podríamos, incluso conociendo las condiciones iniciales y todo lo demás, no podríamos predecir qué es lo que va a pasar a cada instante de nuestra permanencia allí. Claro, para conseguir eso, tenemos que saltarnos ese principio de censura cósmica y penetrar dentro del agujero negro, que, como sabemos, es imposible. Pero, como decía al principio, un equipo de la Universidad de Berkeley, un científico, un físico en concreto, ha conseguido establecer una excepción en unas condiciones muy, muy, muy particulares. Es decir, en un tipo muy concreto de agujeros negro teórico. No se ha descubierto ningún agujero negro así, pero sí en un tipo muy concreto de agujero negro que tenga unas propiedades muy concretas, sí podríamos cruzar esa barrera y penetrar en ese universo no determinista. O sea, que hay distintos agujeros negros. Me explico. Hay muchos tipos. Los hay supermasivos, que tienen miles de millones de veces la masa del Sol. Los hay de tamaño estelar, que tienen el tamaño de una sola estrella. Los hay microscópicos. Vale, hay muchos tipos de agujeros negros. Pero si tú te acercas, ¿qué te pasa si te acercas a un agujero negro, aunque sea de los pequeños? Pues que las fuerzas de marea, las fuerzas gravitatorias que hay a su alrededor, te atraerían sin remedio hacia dentro del agujero una vez quedaras capturado por esta gravedad. Y hacen lo que los científicos llaman la teoría del espagueti, es decir, te convertirían en un espagueti porque atraerían antes, si vas de pie, atraerían antes a tus pies que a tu cabeza, con lo cual estirarían tu cuerpo hasta convertirlo en una simple cadena de átomos, bloop, que quedaría absorbida por el agujero negro, con lo cual estás destruido antes de entrar. Estás muerto. Esa es la censura cósmica. No puedes entrar dentro del agujero negro y saber lo que hay ahí. Pero resulta que si tú coges, en lugar de un agujero negro normal, coges uno de los supermasivos, de estos que tienen cientos de millones, miles de millones de veces la masa del Sol, existe una posibilidad de que tú cruces el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es la línea imaginaria, una vez cruzada la cual ya no hay regreso. Cualquier cosa que cruce ya no puede volver a salir. Pero en estos agujeros negros supermasivos, y no en todos, tienes que buscar uno que no esté en rotación, que normalmente los que conocemos todos giran, rotan, que tenga una carga eléctrica, lo cual es muy raro porque toda la materia que absorbe el agujero negro normalmente tiene cargas positivas y negativas y se anulan, con lo cual el agujero negro teóricamente no tiene carga en su interior. Pero si existiera un agujero supermasivo que no estuviera en rotación y que además tuviera una gran carga eléctrica en su interior, podríamos cruzar prácticamente sin problemas este horizonte de sucesos. ¿Qué pasa? Sin sufrir esas consecuencias de convertirnos en un espagueti de átomos. O sea, entraríamos como si fuéramos en una nave espacial. Entraría normalmente. Y así lo dicen las ecuaciones de Einstein, que seguirían funcionando incluso dentro del agujero negro. Pero hay de nosotros. Una vez dentro de este tipo concreto de agujero negro teórico, insisto, hay una segunda barrera que se llama el horizonte de Cauchy. ¿Y qué es esta segunda barrera? A partir de esta barrera, si cruzáramos esta segunda barrera, ya entraríamos en el universo, en el espacio no determinista, donde las leyes del tiempo y del espacio no funcionan. Bueno, pues hay una excepción también que nos permitiría incluso cruzar este horizonte de Cauchy. Y te explico. Cuando uno está dentro de un agujero negro, lo que percibe es que el tiempo se ralentiza hasta pararse la gravedad. Va ralentizando el tiempo, con lo cual todo lo que penetra dentro del agujero negro, que desde fuera tú ves los objetos, la luz, la energía, todo lo que va entrando lo ves a velocidad normal. Pero cuando estás dentro del agujero negro, lo verías detenerse, todo eso se detendría. Con lo cual, en teoría, tendrías toda la energía del universo, puesto que se habría detenido, estaría penetrando al mismo tiempo dentro del agujero negro y cayendo hacia la barrera, hacia la segunda barrera, la barrera de Cauchy, al mismo tiempo que vas cayendo tú también. Y toda esa energía, que es la de todo el universo, se destruiría. Pero ¿qué pasa? En un universo en expansión, como es el nuestro,
esa energía que tú verías no sería la de todo el universo, sino solamente la de la parte visible del universo desde el agujero negro. Porque la teoría de la expansión dice que el universo se hace cada vez más grande, con lo cual habría muchas cosas, todas las que no estuvieran dentro del campo de expectativas de visión del agujero negro, no le daría tiempo, porque no puede ir más deprisa de la velocidad de la luz, a caer dentro del agujero negro, con lo cual ya no sería toda la energía del universo, sino solo una parte. Y incluso en determinadas condiciones, esa dilatación temporal que hay dentro del agujero negro anularía el efecto de toda esa energía y te permitiría cruzar más allá del horizonte de Cauchy, esa segunda barrera interior. ¿Qué hay más allá del horizonte de Cauchy? Bueno, estamos en zona y en territorio absolutamente desconocido, porque ahí es donde se rompería, donde habríamos vencido a la censura cósmica y experimentaríamos este mundo, este universo en el que no tendríamos pasado, porque ahí dentro ni el tiempo ni las reglas de la física se comportan de la manera convencional. Ojo, existe una posibilidad también. Claro, si cruzamos el horizonte de Cauchy y nos vamos directos a la singularidad, ahí no hay tu tía, ahí te acabas destruido. Pero podríamos teóricamente permanecer ya por infinitamente dentro, sin llegar a caer en la singularidad, dentro de esa zona más interna del agujero negro, más allá del horizonte de Cauchy, y experimentar cómo sería ese mundo tan extraño. ¿Habría a lo mejor otra singularidad, otro horizonte entre no el lo de Cauchy sabemos, y no lo sabemos, no se sabe? Eso ya no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque a partir de cruzar el horizonte de Cauchy ya no se pueden aplicar las leyes deterministas. El universo deja de ser determinista. A una acción no le corresponde una reacción. Para explicar bien lo del determinismo, digamos, por ejemplo, que vamos en un coche y sabemos que si metemos primera, luego va segunda, luego va tercera, pero ahí meteríamos primera y podría pasar cualquier cosa, claro, que se parara el coche o que y habla acelerara. solo del espacio, pero tampoco el tiempo. Es decir, el tiempo no sería secuencial tal y como lo percibimos nosotros, ¿no? Esto sería como en 2001, entonces. Bueno, como esa parte final es de que 2001, no lo cuando sabemos, se le porque además lo único que sí sabemos, que es lo bonito de este estudio, es que existe una posibilidad teórica, si existieran este tipo extraño de agujeros negros no detectados, que fueran supermasivos, que no estuvieran en rotación, que tuvieran una gran carga eléctrica, que se dieran todas estas condiciones a la vez, entonces podríamos penetrar dentro de uno de esos agujeros, no solo a la primera zona, sino a la segunda y a la más interna. No podríamos nunca llegar a la singularidad, porque la singularidad es donde todas las variables de la física tienden a infinito y se vuelven ingobernables. Ahí no sabemos pero sí podríamos acercarnos a esa zona prohibida que está protegida por el principio de censura cósmica y observar lo que sucede ahí. Ahora bien, solo podríamos observarlo nosotros, porque no podríamos jamás, nunca, comunicar nada a nadie que estuviera fuera. Eso es lo peor de todo. Sí. Sería una experiencia personal, como la de los lamas. Sí, pero es que eso es como lo de Ava Gardner, ¿no? Y el torero aquel. Si estoy con Ava Gardner y no lo puedo contar, pues no. Es un asunto muy, muy, muy teórico, pero como ves, tiene implicaciones físicas e incluso filosóficas, que es lo que dicen los autores de la investigación, ¿no? Ahí está esa posibilidad. Es curioso cómo está mezclado la física y la filosofía, ¿eh? Claro, sobre todo a nivel tan fundamental, porque la física, en su concepción más fundamental busca los orígenes de la materia, de la energía, del universo mismo, pues estamos hablando ya de cosas metafísicas casi, que el ser humano busca en su interior como conocimiento filosófico, ¿no? Y muchas veces coinciden. Y además hay muchos científicos que creen que esa coincidencia que se da entre lo que dicen muchos filósofos o muchos estudios simplemente que no son científicos, sino que son filosóficos, resulta que coinciden en alguna medida con lo que la física va descubriendo, es un indicativo de que al estar hechos de la misma materia que el resto del universo, esa materia que somos nosotros también está imbuida de los mismos principios. Todo eso que queremos descubrir, en el fondo, lo tenemos incrustado dentro de cada uno de nuestros átomos que se comportan así. Y claro, eso nuestra mente puede filtrar de alguna manera no convencional ese conocimiento y dárnoslo como un principio filosófico que algunos de ellos, la propia ciencia se ha encargado
de irle poniendo números y de cuantificar. Pues sigamos hablando de ciencia, sigamos hablando en este caso del Big Bang, porque nos ha llamado mucho... Está relacionado, está algo relacionado, sí. Porque también aquí vamos a hablar del tiempo. Es que me ha hecho mucha gracia lo de que Stephen Hawking sabe lo que pasó antes del Big Bang, por lo que hablábamos, ¿no? ¿Ha estado Stephen Hawking acaso dentro de un agujero negro y ha salido para contarnos lo que había dentro del Big Bang, antes del Big Bang? No, no ha estado. Lo que pasa que, bueno, tenemos que tener en cuenta que Stephen Hawking tiene una de las mentes más privilegiadas que se conocen, no solamente de este siglo, sino de muchos siglos, ¿no? Y lo que ocurre en el interior de esa mente es como lo que ocurre dentro del agujero negro. O sea, nadie se lo puede imaginar. Pero este señor, solamente con su cerebro, ha conseguido penetrar, y el tiempo le ha ido dando la razón en las predicciones que ha hecho, solamente calculándolo con las herramientas y desarrollando las herramientas matemáticas necesarias para explicar algunas de las cosas que ha explicado, bueno, pues se le considera un genio por algo, ¿no? Entonces él, en una entrevista, lo ha dicho así como muy llanamente, ¿no? Pero una entrevista no con cualquiera, sino con Neil deGrasse Tyson, que es otro gran físico, otro gran enorme físico que tiene un programa de televisión de ciencia y que entrevistó a Hawking y le entrevistó sobre estos temas, ¿no? Y claro, una de las cosas que más misterios nos da es que había antes del Big Bang. Si el Big Bang es el punto hace 13.700 millones de años en donde todo el universo se originó, ¿qué había antes? Bueno, la idea generalizada es que es absurdo hacerse esa pregunta, porque una de las cosas que surgieron durante el Big Bang fue el propio tiempo. Entonces no puedes preguntar qué había antes, que es un concepto temporal, de que existiera el tiempo. Es como si te vas al Polo Sur y dices, ¿qué hay al sur del Polo Sur? Contéstame. Pues nada, porque si ya estás en el Polo Sur, no puede haber nada más en el Polo Sur, porque el sur surge allí. En el Polo Sur no hay nada al sur del Polo Sur, dentro de nuestro planeta. Bueno, pues de esa misma forma, cuando viajas al origen del universo y del tiempo, pues es absurdo preguntar qué había antes, porque antes es un concepto temporal que no puedes aplicar a un momento. Fíjate, momento, otro concepto temporal, es que no podemos escapar. O a una realidad en la que el tiempo todavía no existía, por lo menos tal y como lo conocemos. Pero va Hawking y dice, yo sé lo que había antes del Big Bang. Y para saberlo, lleva más, avanza y lleva más allá una propuesta científica, una idea, una teoría, que se llama la propuesta sin límites. Que, como le dijo Hawking a Tyson, esto es textual, le dijo, la condición de frontera del universo es, puntos suspensivos, que no tiene frontera. Muy bien, ¿eso qué significa? Pues significa que si fuéramos capaces de rebobinar la historia del universo, imagínate ir marcha atrás como en una película, ¿no? Nosotros ahora vemos que el universo se expande, cada vez es más grande, pero si empezamos a rebobinar, si tuviéramos un mando mágico que pudiéramos rebobinar la historia del universo, veríamos que se va contrayendo a medida que vamos hacia atrás, se va haciendo más pequeño y se va contrayendo. Y si pudiéramos rebobinar hasta hace 13.800 o 13.700 millones de años, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos que todo el universo entero está comprimido, toda la materia del universo está comprimida en un punto microscópico, que es una singularidad. Volvemos a las singularidades de los agujeros negros. Que es una singularidad donde de temperatura infinita prácticamente, con toda la masa del universo ahí contenida, y en cuyo interior las leyes del espacio-tiempo no funcionan. Pero ¿qué es lo que nos dice Hawking? Nos dice que en el interior de la singularidad, y ahí viene el meollo de esta cuestión, todas las leyes de la física no es que no funcionaran, pero no funcionan, pero seguirían existiendo. Y el tiempo no funcionaría de la manera que nosotros percibimos ahora, sino que estaría en medio de esa espuma cuántica infinita de dentro de la singularidad. Es decir, estaría distorsionado dentro de una dimensión que no es la nuestra. Existiría el concepto, pero no el desarrollo. Existiría lo que se llama la flecha del tiempo, muy distorsionada. La flecha del tiempo es la dirección en la que apuntan los acontecimientos, en la que apunta el tiempo. Bueno, pues ahí está. Antes del Big Bang existiría la flecha del tiempo, que es la que va a determinar
cómo se va a producir el tiempo cuando el tiempo exista, y en el momento en que empezara la expansión, esa flecha del tiempo se materializaría en el tiempo que nosotros percibimos que empezaría a transcurrir tal y como nosotros conocemos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay unas condiciones iniciales. Eso, la implicación fundamental, y según Hawking, es que el Big Bang, el universo actual no surge de la nada, es decir, no surge de aquí no hay nada y aquí no hay nada y de repente hay, sino que en esa singularidad el tiempo, esta distorsión del tiempo lo iría alejándolo, acercándolo a la nada, pero sin que haya un punto definido. O sea, es como la tortuga, Aquiles y la tortuga. La carrera famosa de Aquiles y la tortuga, si le das ventaja a la tortuga, las matemáticas te dicen que Aquiles, que era el mayor corredor de la antigua Grecia, nunca alcanzaría a la tortuga. La experiencia nos dice que sí, que lo alcanza en 3 pasos. Pero si tú vas dividiendo por la mitad la distancia que les separa según Aquiles avanza, y esa distancia por la mitad, y por la mitad, y por la mitad, y por la mitad, siempre queda una pequeña distancia para que Aquiles realmente capture y alcance a la tortuga. Bueno, pues algo parecido estaría sucediendo con el tiempo, que tendería hacia el punto inicial sin llegar nunca a él. Pero eso es algo. Entonces, cuando se produce el Big Bang, sale a partir de ese algo que sería lo que hay antes del Big Bang. ¿Y ese algo hubiera existido siempre? Bueno, lo que sucede dentro de la singularidad es una cosa que todavía se nos escapa. Y el propio Hawking dice, como ningún tipo de información, ni de evento, ni de acontecimiento que se produzca ahí dentro va a tener efecto sobre el universo que va a empezar a producir eventos y acontecimientos una vez que empiece la expansión, a nuestros efectos no cuenta. Es como si no hubiera sucedido. Podemos eliminarlo de las ecuaciones y entonces sencillamente podemos decir, ahí es donde podemos decir que el tiempo empieza con el Big Bang, aunque existiera esto que os acabo de explicar, que es la novedad que aporta Hawking, antes de que el mismo tiempo empezará a existir. Así que otro estudio muy teórico. La semana pasada no hicimos más que hablar de tecnología, que es práctica, pues nos hemos ido a lo más teórico y a lo más bonito, que a mí es la parte que más me gusta posible. Espero que lo hayáis entendido todos. Me vais a dejar el fin de semana dando vueltas. En ese mobile te encontraste, entre otras cosas, el aparatito que ahora mismo tienes entre las manos, que es un teléfono y se llama Samsung Galaxy 9. Sí, tengo el S9. modelo, el S9 Plus, que es el que tengo ahora mismo a la mano, y bueno, la verdad es que es un bicho asaz impresionante. No tenemos mucho tiempo. No Qué tenemos raro, mucho tiempo. no tenemos mucho tiempo, qué raro. Bueno, solamente me voy a limitar, limitar, como ya hablamos algo la semana pasada, me voy a limitar a deciros los puntos más destacados en el uso de este teléfono, que llevo unos cuantos días usándolo, ¿no? Sí. Es la cámara. Entonces, la cámara normalmente sirve para hacer fotos. Entonces, lo que hacen todos los fabricantes es que van haciendo cámaras cada vez mejores, cada vez más bonitas, cada vez más capaces, y este también lo hace, pero este hace además otra cosa. Te permite utilizar la cámara para cosas que no tienen que ver solo con la simple fotografía. Y me explico. En la parte de fotografía tenemos 2 novedades que son, muy resumido, las siguientes. Tiene una apertura dual, es decir, sabemos que la apertura es lo que permite a la luz entrar dentro del objetivo y es lo que nos da una foto más luminosa o menos luminosa. Bueno, pues tiene 2 posiciones, una que es de 1.5, f1.5, y la otra f2.4. Igual que hace el ojo humano, según las condiciones de luz que capta a través de sus sensores, elige una o elige otra apertura. Con lo cual podemos hacer fotos en plena noche y en habitaciones prácticamente negras de oscuridad. Cogerá un f.5 que permite la entrada de la poquita luz que haya y nos permite hacer fotografías casi en la oscuridad. Eso es una. Luego, también, igual que nos ha hecho Sony, que son los únicos que lo han conseguido, tiene una función de supercámara lenta que es capaz de grabar a 960 frames por segundo, que es una barbaridad, cualquier acción rápida. Por ejemplo, la típica globo de agua que estalla y lo soltas, tú solamente tienes que activar esa función, grabarlo, y el propio sensor detecta cuando se produce el movimiento delante
y lo graba. Te graba cortes de 0,2 segundos que una vez descomprimidos en cámara lenta duran 6 segundos. Y puedes meter 6 escenas de cámara súper lenta dentro de un mismo vídeo, hasta 20 escenas puedes meter. Eso tal. Pero lo más sorprendente de todo son esas funciones que te he dicho que no son propias de la cámara. Es decir, la cámara, a través de la cámara vamos a poder acceder a información en tiempo real sobre el mundo que nos rodea. De dos maneras. Por ejemplo, podemos, a través de la cámara, hay funciones inteligentes que nos permiten, si tenemos un texto en cualquier idioma, lo enfocamos con la cámara y seleccionamos en qué idioma lo queremos leer y nos aparece ese mismo texto en el idioma que nosotros queramos. ¿Traducido ya? Claro, es decir, puedes enfocar a una carta de un restaurante chino que esté en chino y verlo en español. A través de la cámara del teléfono lo ves directamente los platos en español o cualquier otro texto. Esa es una función. Si enfocas la cámara hacia un alimento que haya encima de una mesa, que te estás dispuesto a comerte, hay otra función que te dice qué calorías tiene ese alimento que estás a punto de ingerir. Con lo cual, para los maniáticos de la línea, dice, voy a comer esto, lo enfocas un momento con la cámara y dices, tiene muchas calorías, lo mismo paso o lo mismo me tomo 2, ¿no? Pues eso dependerá de la persona. Si utilizas esa misma función apuntando a un objeto cualquiera, te va a decir lo que sea que tengas encima de la mesa o que encuentres por la calle, te va a decir dónde puedes comprar ese objeto y a qué precios. Te lo va a decir inmediatamente el propio teléfono. Si apuntas hacia un monumento, te va a decir qué monumento es ese y te va a contar toda la historia de ese monumento y te va a llevar a dar toda la información. Es decir, y si te apuntas a ti mismo con un selfie, puedes hacerte una cosa muy divertida que tiene, que son unos selfies de realidad virtual. Te haces una foto, un selfie, lo transformas en un emoji, un tal, que es tu caricatura, tu propia caricatura, que eres tú, y a partir de ese momento que está creado, lo puedes utilizar para grabar vídeos y enviarlos de ese monigote que eres tú y tiene tus rasgos y te se parece a ti, y los puedes compartir de una cosa muy divertida. Teniendo en cuenta que se envían 5.000 millones de emojis diarios en el planeta, pues es una función que seguramente vaya a tener mucho éxito. Nos tenemos que ir. Dame el susto definitivo. ¿Cuánto? Pues este cuesta 949 euros y el que no es Plus cuesta 849. Por supuesto lleva el último procesador inteligente de Samsung, lleva 4 o 6 gigas de RAM, es decir, las especificaciones técnicas son las mejores. Nos tenemos que ir y recordar que Lenovo tiene también pantallas, monitores especiales ideales para entornos productivos como la administración. En especial los modelos de formato 4.3 de 19 pulgadas son perfectos para trabajar con suites de ofimática y tablas de datos. Tienes también de 22, de 24 y de 27 pulgadas para cada necesidad. El más útil en cada momento en Lenovo, tecnología de leyenda. José Manuel Nieves, nos vemos la semana que viene si no hemos caído antes en un agujero negro. Javier López se ha encargado del control de sonido. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Palomay. Hasta la semana que viene.